Hoy tenemos sobre la mesa un material con un título que es casi una bofetada. Tu cabeza te engaña. Es que no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. Y la portada lo clava. Una persona forcejeando con su propio cerebro como si fuera, no sé, un bicho que se le ha subido a la espalda. Sí, sí, es muy visual. La idea de partida es potentísima. Y si nuestro mayor adversario no está ahí fuera, en las circunstancias o en los demás, sino aquí dentro. En la máquina de interpretar la realidad que todos llevamos puesta. Exacto. Totalmente. Y lo curioso es que a pesar de esa declaración de guerra del título, el enfoque del libro no es aniquilar la mente. Ah, ¿no? Nada de eso. Es más bien como si te dijera, oye, ese aliado que tienes, tu cerebro, a veces se vuelve un poco loco. Un poco bastante. Sí, tienes que entender su manual de instrucciones para reeducarlo. Así que nuestra misión hoy es pues desgranar el método práctico que propone la autora, Pamela Núñez. Vale. Es un método basado en la terapia cognitivo-conductual, pero, vamos, traducido a un lenguaje increíblemente directo para gestionar miedos complejos, con técnicas que, ya veremos, son sorprendentemente sencillas. Me gusta eso de manual de instrucciones, porque el libro, de hecho, arranca identificando un fallo de sistema que tenemos casi todos. ¿Cuál? La tendencia a externalizar la culpa. Seguro que a quien nos escucha le suenan frases como «es que estos miedos no me dejan vivir». O mi jefe me está amargando la existencia. Esa misma. Le damos a las cosas o a las personas un poder sobre nosotras que es casi absoluto. Pues mira, justo para desmontar esa idea, la autora saca la herramienta clave de todo el libro, el famoso modelo ABC. El ABC, sí. Lo presenta casi como unas gafas de realidad aumentada, para entender qué está pasando de verdad. Es muy simple. A es el hecho, El hecho. la realidad pura y dura, lo que ocurre objetivamente. Por ejemplo, te convocan a una reunión para hablar en público. ¿Vale? A es el hecho. Objetivo e indiscutible. Exacto. Luego saltamos a C, que es la consecuencia, es decir, la emoción o la conducta que resulta de todo. La ansiedad, por ejemplo. En el ejemplo, podría ser una ansiedad paralizante o la decisión de, no sé, inventarte una excusa para no ir a esa reunión. Pero la magia, o más bien el problema, está en medio, en la B. La B, que es la creencia, la interpretación. Ajá. El significado que nuestra cabeza le enchufa a ese hecho A. Y aquí es donde la autora dice que reside el verdadero adversario. Ahí mismo. Pone un ejemplo que es clarísimo. A es que tienes que dar un examen. La cabeza, en modo automático, puede disparar un bombardeo de creencias B como Uf, sí. voy a hacer el ridículo, no he estudiado lo suficiente, seguro que suspendo, me voy a quedar en blanco como siempre. Y claro, la consecuencia C es inevitable. Ansiedad por las numbres, peor rendimiento. Y ganas de salir corriendo. Exacto. Y ese ejemplo es perfecto porque demuestra lo seductor que es el pensamiento irracional. Es mucho más fácil y rápido pensar, me voy a quedar en blanco, que hacer el esfuerzo consciente de detenerse y decir, A ver, un momento. eso. ¿Qué pruebas objetivas tengo de que me vaya a quedar en blanco? ¿Cuántas veces he estudiado para un examen y al final lo he aprobado? Esa es la verdadera batalla, la que ocurre en la B. Entiendo. Y esto nos lleva a la idea central de lo que el libro llama el paso 1. El poder de cambiar las cosas no está en A, en los hechos, que a menudo son incontrolables. El poder reside en B. En la creencia. Por eso cita aquella frase atribuida a Buda: ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. El cambio real, el único que está enteramente en nuestras manos, es interno. O sea que dejamos de pelearnos con el mundo para empezar a ordenar la habitación de dentro. Justo. Dejar de intentar cambiar lo incontrolable y concentrar la energía en mejorar la forma en que enfocamos la vida. Vale, esto me parece la clave de todo. Porque si el problema está en B, en la creencia, lo siguiente es entender cómo se forma esa creencia. Mm, Y el libro aquí lo plantea casi como una película de elige tu propia aventura. Ante un mismo hecho A, la mente tiene dos puertas por las que puede pasar para llegar a B. Dos rutas. Sí, que te llevan a destinos emocionales completamente opuestos. La primera es la que llama la ruta racional. La racional. Según la describe, es una vía más lenta, casi un camino de tierra. Es objetiva, flexible y trata cada pensamiento como lo que es, una simple hipótesis que debe ser sometida a prueba. Hay que demostrarla con hechos. Hay que demostrarla con hechos antes de darla por válida. Y la autora advierte, este camino requiere entrenamiento y esfuerzo consciente. No es el que la mente coge por defecto. Claro, porque la otra opción es mucho más tentadora.
es La ruta irracional, Uf, que el libro describe como una autopista de 6 carriles, con luces de neón y música a todo volumen. Es emocional, rígida y sobre todo automática. y rapidísima. La realidad se distorsiona sin que te des cuenta y asumes esa distorsión como una verdad absoluta. La metáfora que usa es brutal. Dice que parece la vía rápida, pero en realidad es una peligrosa emboscada. Y una vez que estás en esa autopista, vas a 200 por hora directo hacia la consecuencia C negativa. La pregunta del millón es, ¿cómo sabes que has caído en esa emboscada? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de que vas por la ruta irracional? El libro da varias pistas en el paso 2. Una que me parece potentísima es la que diferencia emociones versus hechos. Vale. Y lo resume en una frase lapidaria. Si así lo sientes, así no es. ¡Ostras! ¡Qué buena! Si así lo sientes, así no es. O sea, que la intensidad de mi pánico no convierte la situación en objetivamente peligrosa. Exactamente. La emoción es real, el pánico es real, pero la interpretación que lo causa probablemente no lo sea. Claro. El pensamiento racional se basa en hechos observables, no en el termómetro de nuestras emociones. Y la otra clave para detectar la trampa es la que llama automaticidad versus validación. Que es básicamente el título del libro. El libro lo resume en su propio título, sí. Tu cabeza te engaña hasta que pruebes lo contrario. La propuesta es tratar esos pensamientos automáticos no como sentencias firmes, sino como, no sé, como hipótesis de un fiscal un poco dramático. Me encanta. Fiscal un poco dramático. Hay que atrapar el pensamiento, sentarlo en el banquillo y exigirle pruebas antes de darle credibilidad. Hay que hacerle un contrainterrogatorio a tus propios pensamientos. Y aquí la autora da un golpe sobre la mesa. No estamos hablando de simple pensamiento positivo o de filosofía barata. Lo llama autoestima cerebral. Autoestima cerebral. Y la idea es que cada creencia B es literalmente una dosis de química para tu cuerpo. O te inyectas una dosis de cortisol, la hormona del estrés, con un pensamiento catastrofista. Oh. O te das un baño de oxitocina, su antídoto, con uno racional y calmado. Es farmacología mental. ¡Qué pasada! Y la receta la escribes tú con cada pensamiento. Uf, farmacología mental. Eso cambia la perspectiva por completo. Ya no es un ejercicio intelectual. Es una cuestión de salud física. Totalmente. Dejar de envenenarte a ti misma con cortisol generado por tus propias historias. Por eso lo llama autoestima cerebral. Cuidar lo que piensas es una forma de autocuidado tan fundamental como comer bien o dormir lo suficiente. Vale, el diagnóstico me queda clarísimo. Hemos identificado al enemigo, que son nuestras creencias irracionales, y hasta conocemos su libro de jugadas, con la ruta racional y la irracional. Pero ahora viene la pregunta del millón. Una vez que estás en la autopista irracional a 180 por hora, ¿cómo pisas el freno? Buena pregunta. ¿Qué herramientas prácticas nos da el libro? Bien, pues antes de entrar en las herramientas, el libro nos pide entender bien contra qué luchamos. Describe el razonar ansioso con dos rasgos muy claros. A ver. El primero es que es doblemente dramático. Esto es genial. Por un lado, sobreestima la gravedad de la situación. Será terrible, un desastre absoluto. Eso es. Y por otro, y a la vez, subestima la propia capacidad para afrontarla. No seré capaz, me superará. Justo. Es el cóctel perfecto para la parálisis. El apocalipsis exterior y la impotencia interior. Como letal. Exacto. Y el segundo rasgo es que es intolerante a la incertidumbre. Le aterra no saber qué va a pasar. Le aterra. Y como no lo soporta, intenta predecir el futuro. El problema, que su bola de cristal está trucada y siempre predice el peor escenario posible. De acuerdo. Doble drama e intolerancia a la incertidumbre. ¿Y las herramientas? El paso 4 del libro se dedica a esto, ¿no? Sí, y propone 3 estrategias con nombres muy creativos para que se nos queden grabados. La primera la llama el flow. El flow. El flow. Y sirve para neutralizar esa evaluación dramática de los hechos. La idea es simple pero muy potente. Ver los hechos tal y como son, no como nos los cuenta nuestro fiscal dramático. Vale. Consiste en reconocer que, estadísticamente, lo normal es lo que suele ocurrir. Las catástrofes que vemos en las noticias son noticia precisamente porque son excepciones. Claro, por eso son noticia. La vida, dice la autora, no es un constante choque de trenes, sino una serie de movimientos suaves, de vaivenes, un flow. Es un cambio de enfoque radical. Pasar de hacer zoom en el 0,1% de probabilidad de que todo salga mal A mirar el 99,9%.
a mirar el 99,9% de probabilidad de que las cosas transcurran con normalidad. Exacto. Y fíjate que es contraintuitivo, porque los medios de comunicación y las redes sociales nos entrenan para lo contrario. Totalmente. Para fijarnos solo en el choque de trenes. El libro te obliga a ser tu propio editor de noticias y a centrarte en la normalidad, que es estadísticamente abrumadora y, seamos sinceros, bastante más aburrida. O sea que parte del truco es aburrir a tu ansiedad hasta que se rinda. Me apunto a eso. Básicamente. La segunda estrategia es el secreto. Esta va directa a desmontar la autoevaluación negativa, el no soy capaz. Y el secreto, irónicamente, es que no hay ningún secreto. La fortaleza para enfrentar la vida ya la tienes. Y la prueba. Y la prueba no es una opinión ni un mantra que te repites, son los hechos de tu propio pasado. Las situaciones difíciles que ya has superado, las crisis que has navegado, las pérdidas que has soportado. Te pide que seas historiadora de tu propia resiliencia. Exacto. La evidencia de que eres capaz ya está ahí, en tu biografía. Para un momento, esto del secreto me parece potentísimo, pero también muy difícil. Sí, lo es. Porque la mente ansiosa es experta en ignorar 100 éxitos para obsesionarse con el único fracaso. ¿El libro da alguna clave para que ese historial de éxitos pese más? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la dificultad. El libro sugiere que no basta con un recuerdo vago. ¿Hay que hacer algo más? Propone un ejercicio activo, casi como crear un expediente de fortalezas. Sentarse y escribir, con detalle, 3 o 4 situaciones del pasado que sentiste que te superaban y que sin embargo superaste. Ah, escribirlo. Sí. Describir qué hiciste, qué recursos usaste, qué aprendiste. Al materializarlo en papel, dejas de luchar contra un sentimiento difuso de no soy capaz y lo confrontas con pruebas concretas. Con tu propio historial documentado. Con tu historial documentado de capacidad. Es pasar de la sensación a la evidencia. Convertirte en la abogada defensora de ti misma, con pruebas documentales. Me parece una idea muy potente. ¿Lo es? Y nos queda la tercera estrategia, la brujería. Sí, el nombre es para quitarle un poco de hierro al asunto. La brujería sirve para neutralizar la intolerancia a la incertidumbre. Vale. La autora básicamente nos dice, deja la bola de cristal, que no te funciona y además te está amargando. En vez de intentar adivinar el futuro en plan apocalíptico, te propone ser más bien un gestor de proyectos aburrido. Un gestor de proyectos. ¿Cómo es eso? Sí. En lugar del gran «¿y si pasa algo terrible?», la técnica consiste en desglosar ese miedo en partes pequeñas y manejables. Ah, vale. Preguntarte, vale, si ocurriera lo que temo, ¿cuál sería el primer paso? ¿Y el segundo? ¿Qué recursos tengo para afrontar cada uno de esos micropasos? Entiendo. Transforma un monstruo paralizante e indefinido en una lista de tareas concretas y abordables. No necesitas magia, solo necesitas un plan de contingencia razonable. Pasar del pánico a la planificación. Es quitarle todo el drama al asunto. Exacto. Y a estas 3 grandes estrategias, la fuente añade 2 herramientas más, casi como navajas suizas. A ver. La primera es el humor, que califica como la técnica estrella por excelencia. Reírse de una misma. La capacidad de reírse de la propia insensatez, del drama con que nos tomamos las cosas. Es una forma increíblemente eficaz de quitarle poder al pensamiento irracional. Sí. ¿Y la segunda? Y la segunda son un par de conductas que alivian la ansiedad, que actúan directamente sobre la química cerebral que mencionábamos. Ah, vale. ¿Cuáles son? Menciona específicamente 2. Una es hacer ejercicio por la mañana, idealmente antes de las 8. ¿Tan temprano? ¿Sí? Explica que esto ayuda a regular los ciclos de cortisol y a quemar la energía del estrés antes de que el día empiece. Y la otra es cultivar relaciones de calidad. Lógico. Pasar tiempo con gente con la que te sientes seguro y valorado es literalmente un chute de oxitocina que neutraliza el cortisol. Son acciones físicas que apoyan el trabajo mental. Qué curioso, porque son las dos cosas que la vida moderna a menudo nos empuja a descuidar: el movimiento y la conexión real. Es que el antídoto está en lo más básico. Totalmente. Haciendo un resumen de este recorrido, hemos visto cómo identificar al verdadero adversario, que no son los hechos de fuera, sino nuestras creencias de dentro. Las irracionales, ¿sí? Hemos aprendido a entender sus tácticas, el doble drama, la intolerancia a lo incierto y, lo más importante, hemos explorado estrategias muy prácticas para gestionarlo. El flow, el secreto, la brujería. Eso es. Y es clave recalcar algo que la fuente deja muy claro. El objetivo de todo esto no es eliminar la ansiedad. ¿Cierto? La ansiedad es una emoción útil,
Es nuestro sistema de alerta. Sin ella, no sobreviviríamos. El objetivo es mantenerla en equilibrio. Que sea una consejera prudente y no una dictadora tiránica. Esa es la imagen perfecta. Una consejera, no una dictadora. Me quedo con esa imagen. Y para terminar, el libro concluye con un pensamiento final que es toda una provocación. La autora argumenta que el crecimiento personal real, la vida interesante, implica necesariamente desafiar los miedos. Salir de la zona de confort. Exacto. Y cierra con una frase que resuena con fuerza. El que no supera el miedo se pierde de la diversión. ¡Guau! Y no se refiere solo a la diversión de ir a una fiesta, sino a la diversión de aprender, de descubrir de qué eres capaz, de vivir una vida más amplia. Entiendo. Así que este análisis nos deja con la misma pregunta que el propio libro plantea para la reflexión personal. Y ahora, ¿hacia dónde vas a lanzar tu siguiente flecha? Una invitación a pensar cuál es ese próximo desafío, por pequeño que sea, que merece la pena afrontar.